No estaba seguro de si debía publicar esto, pero cuanto más lo pienso, más siento la necesidad de sacarlo de mi sistema. La semana pasada ocurrió algo que no puedo dejar de reproducir en mi cabeza. Todo comenzó como un día normal. Llevé mi auto a cambiar el aceite y decidí almorzar en un pequeño restaurante cercano. Había estado allí un par de veces. Un lugar tranquilo y sin pretensiones, con comida decente. Es el tipo de lugar donde ves a los clientes habituales tomando café y charlando con el personal. Nada parece fuera de lo común allí. Ese día no fue diferente, al menos al principio. La mesera me trajo el menú habitual y pedí una hamburguesa con papas fritas. Recuerdo que estaba inusualmente lleno. Todas las mesas estaban ocupadas. Un par de familias estaban sentadas cerca de las ventanas y un hombre mayor con una gorra de camionero estaba en la barra, charlando con el cocinero en la parte trasera. Yo estaba en mi mesa, desplazándome por el teléfono, sin prestar mucha atención a las personas a mi alrededor. Me trajeron la comida y comencé a comer. La hamburguesa estaba bastante buena y estaba pensando en pedir un batido. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando la campanilla de arriba tan fuerte que hizo que todos se detuvieran y miraran. Entró un hombre de unos 30 años, aspecto desaliñado, con una sudadera con capucha negra y jeans. No parecía fuera de lugar para la zona, pero había algo extraño en su forma de moverse. Miraba a su alrededor constantemente, como si estuviera tratando de entender algo. Recuerdo que la mesera le preguntó: ¿Puedo ayudarlo, señor? Ni siquiera terminó la frase antes de que él gritara: ¡Que nadie se mueva! Su voz era fuerte, enfadada. Metió la mano en la sudadera y sacó un cuchillo. No era pequeño tampoco. Era largo, como un cuchillo de caza. Todo el restaurante se quedó congelado. Nadie se movió. La mesera, que no podía tener más de 20 años, estaba allí, temblando. Él le apuntó con el cuchillo y le gritó: «Dame todo lo que hay en la caja registradora. ¡Ahora!». Ella asintió, aterrorizada, y corrió detrás del mostrador. El hombre la siguió, todavía con el cuchillo delante de él. Yo estaba sentado allí, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué hacer. ¿Debería intentar correr? ¿Llamar a alguien? Pero mi teléfono estaba todavía sobre la mesa y no quería hacer ningún movimiento que pudiera llamar la atención. Mientras la mesera intentaba abrir la caja registradora, el hombre seguía mirando alrededor del restaurante. Sus ojos pasaban de mesa en mesa, como si estuviera evaluando a todos. Entonces su mirada se detuvo en mí. No sé qué fue. Tal vez me moví en mi asiento sin darme cuenta, pero me vio, y su expresión cambió por completo. «¿Cuál es tu problema, eh?», me espetó, acercándose. «¿Crees que eres un héroe?». Negué con la cabeza, tratando de mantenerme calmado. «No, amigo, solo estoy sentado aquí». Pero él no me creyó. Dio un paso hacia mi mesa, agarrando el cuchillo con más fuerza. «¡Bajo la mesa!», gritó. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Salí del banco y me metí debajo de la mesa. Mis manos golpearon el suelo y sentí algo afilado. Miré hacia abajo y vi que un vaso se había caído de la mesa. Sus bordes afilados estaban esparcidos por el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba sangrando. Al principio no sentí dolor, solo un ardor agudo en la palma de mi mano. Mi mano estaba sangrando, pero no podía concentrarme en eso. El hombre seguía gritando, paseándose entre mi mesa y el mostrador. «¿Dónde está el dinero?», gritó a la mesera. Ella estaba llorando ahora. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrir la caja registradora. «Vamos», ladró, golpeando el cuchillo contra el mostrador para asustarla. Cada fibra de mi ser me decía que no me moviera,
que no hiciera ruido. Presioné mi mano ensangrentada contra mi camisa, tratando de detener el sangrado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. De repente, sonó el teléfono de alguien. Venía de la mesa junto a la mía, una familia con 2 niños. El padre había dejado el teléfono sobre la mesa antes y se iluminó mientras el tono de llamada resonaba por todo el restaurante. La cabeza del hombre giró hacia el sonido. «¡Apágalo!», gritó, apuntando con el cuchillo al padre. El hombre trató de silenciar el teléfono, con las manos temblorosas, pero no lo logró lo suficientemente rápido. El hombre se acercó, agarró el teléfono y lo lanzó contra la pared. Se rompió en pedazos. «¿Alguien más quiere hacer ruido?», dijo mirando a todos. Nadie se movió. Lo único que se oía era el llanto de la mesera detrás del mostrador. Pensé en intentar arrastrarme hacia la salida, pero la puerta estaba demasiado lejos y él se movía demasiado. Si me movía, seguro que me vería. En cambio, me acerqué lentamente al borde de la mesa, asomándome para tener una mejor vista de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando vi al hombre de la gorra de camionero en la barra. Él no estaba paralizado como el resto de nosotros. Sus manos estaban debajo del mostrador, moviéndose lentamente, muy lentamente, hacia algo. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que era. Una cafetera de metal, todavía humeante del quemador. El hombre con el cuchillo no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado gritándole a la mesera que se diera prisa. «¡Vamos! ¡Vamos!», gritaba, golpeando nuevamente el mostrador con el puño. Fue entonces cuando el hombre de la gorra de camionero hizo su movimiento. Con un movimiento rápido, levantó la cafetera y derramó el líquido caliente sobre el rostro del hombre. El tipo gritó, soltando el cuchillo y llevándose las manos a la cara mientras retrocedía tambaleándose. El restaurante entero estalló en caos. La gente comenzó a correr hacia la puerta, derribando sillas y mesas en el proceso. Traté de salir de debajo de la mesa, pero mi pie se quedó atascado en una de las patas. Tiré con fuerza y logré liberarlo, pero no antes de que alguien chocara contra mí, haciéndome perder el equilibrio. Caí con fuerza, golpeándome la rodilla contra el borde de una silla. El dolor me atravesó la pierna, pero no me detuve. Agarré mi teléfono de la mesa y cojeé hacia la puerta. Detrás de mí, todavía podía oír al hombre gritando, mientras el de la gorra de camionero le gritaba que se quedara en el suelo. Cuando finalmente salí, mi rodilla palpitaba y mi mano seguía sangrando. Ya había varias personas afuera con sus teléfonos llamando a la policía. Los policías llegaron en cuestión de minutos. Arrestaron al hombre, que seguía en el suelo dentro del restaurante, su rostro rojo e inflamado por el café. Di mi declaración, pero apenas podía pensar con claridad. Mis manos temblaban y todo mi cuerpo parecía estar lleno de adrenalina. No fue hasta que llegué a casa que me di cuenta de lo graves que eran mis heridas. El corte en mi mano era profundo. Probablemente necesitaba puntos de sutura, pero estaba demasiado cansado para lidiar con eso esa noche. Mi rodilla estaba hinchada y cada vez que la movía, un dolor agudo recorría mi pierna. No he vuelto a ese restaurante desde entonces. Cada vez que pienso en ello, veo ese cuchillo, la forma en que me miró y el caos que siguió. No dejo de preguntarme qué habría pasado si el hombre de la gorra de camionero no hubiera estado allí. No planeaba salir a comer ese día, pero el trabajo se alargó y estaba hambriento. Recordé un pequeño restaurante por el que había pasado varias veces de camino a casa. Parecía uno de esos lugares de la vieja escuela. Un letrero de neón,
cabinas con vinilo rojo y el olor a tocino y café escapando cada vez que se abría la puerta. Así que decidí detenerme. Era una noche tranquila. Solo había un par de clientes. Un hombre en la barra que parecía llevar horas con su café y una pareja joven charlando en una de las cabinas. La mesera me saludó con una sonrisa y me entregó un menú. Me senté cerca del fondo, donde estaba un poco más tranquilo, y pedí una hamburguesa con queso y papas fritas. El lugar tenía un cierto encanto. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas en blanco y negro del vecindario, y había una rocola en la esquina tocando algo de soft rock. Se sentía cómodo, como el tipo de lugar al que los clientes habituales iban todos los días. Mientras esperaba mi comida, saqué mi teléfono para revisar algunos correos electrónicos. Fue entonces cuando noté algo extraño. El cocinero en la cocina seguía asomando la cabeza desde detrás del mostrador. Al principio pensé que solo estaba revisando las mesas, pero parecía nervioso. Sus ojos se movían por la habitación y seguía limpiándose las manos en el delantal. Intenté ignorarlo, pensando que quizás estaba teniendo un mal turno. Pero luego noté que la mesera le susurraba algo. Ella parecía tan ansiosa como él, mirando hacia la cocina y luego a los clientes. Empecé a sentirme inquieto. ¿Estaba ocurriendo algo? La mesera trajo mi comida y me dio una sonrisa rápida antes de regresar apresuradamente al mostrador. Traté de concentrarme en mi hamburguesa, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Unos minutos después, escuché un fuerte estruendo proveniente de la cocina. Sonó como si una sartén hubiera caído al suelo. Todos en el restaurante se volvieron a mirar, pero la mesera rápidamente lo minimizó. «Lo siento», exclamó, con una voz un poco demasiado alegre. Fue entonces cuando lo noté. El olor. Al principio era un aroma débil y acre, como si algo se estuviera quemando. Pensé que tal vez era solo comida quemándose, pero el olor se intensificó. Miré hacia la cocina y vi un fino rastro de humo saliendo de la parte trasera. El hombre en la barra también debió notarlo, porque se giró y preguntó: ¿Está algo quemándose ahí atrás? El cocinero no respondió. En cambio, salió corriendo de la cocina con el rostro pálido. «¡Todos afuera!», gritó. «¡Ahora!». Por un segundo nadie se movió. Todos simplemente lo miramos, confundidos. Entonces la alarma contra incendios empezó a sonar. Un ruido fuerte y estridente que me hizo saltar el corazón. Fue entonces cuando el humo comenzó a salir en gruesas nubes negras. El humo se expandió rápidamente. En un momento estaba solo en la cocina y al siguiente ya llenaba el área del comedor. El olor acre quemaba mi nariz y garganta. Todos comenzaron a moverse al mismo tiempo, apresurándose hacia la salida. La mesera estaba gritando: «¡Por aquí! ¡Por aquí!», y señalando hacia la puerta principal. Agarré mi chaqueta y seguí a la multitud, pero el humo era tan espeso que apenas podía ver. Mientras corríamos hacia la salida, la pareja de la cabina chocó contra mí y tropecé. El hombre murmuró un rápido «perdón» antes de tirar de la chica hacia adelante. Mi corazón latía con fuerza y mi pecho se sentía apretado por el humo. Fue entonces cuando sucedió. No vi el charco de grasa en el suelo hasta que fue demasiado tarde. Mi pie resbaló y caí con fuerza. Mi rodilla golpeó el azulejo y un dolor agudo y punzante recorrió mi pierna. ¡Demonios!, jadeé tratando de levantarme, pero el dolor era demasiado. Agarré mi rodilla, sintiendo cómo se hinchaba rápidamente. El hombre en la barra pasó corriendo junto a mí, tosiendo y agitando la mano frente a su rostro. Debió verme en el suelo, porque se detuvo por un segundo. «¿Estás bien?», gritó por encima del ruido de la alarma.
No puedo pararme, dije, haciendo una mueca de dolor. Él dudó, mirando el humo que se espesaba, y luego se inclinó para ayudarme. «Vamos, hombre, tenemos que salir de aquí», me apoyé en él, saltando sobre una pierna mientras me medio arrastraba hacia la puerta. Mis pulmones ardían y mis ojos lagrimeaban tanto que apenas podía ver. Cuando finalmente salimos, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada en el rostro. Me desplomé en la acera, tosiendo y jadeando por aire. El hombre que me ayudó me dio una palmada en el hombro antes de unirse a los demás. Miré a mi alrededor. Una pequeña multitud se había reunido en el estacionamiento, observando cómo el humo salía del restaurante. La mesera y el cocinero también estaban allí, tosiendo y hablando frenéticamente entre ellos. «¿Salió todo el mundo?», gritó alguien. El cocinero asintió, pero su rostro seguía pálido. «Creo que sí», respondió con voz temblorosa. Me quedé allí sentado, agarrándome la rodilla y tratando de recuperar el aliento. El dolor era cada vez peor. Sentía como si mi rodilla estuviera en llamas. Traté de moverla, pero incluso el más mínimo movimiento enviaba otra descarga de dolor por mi pierna. Pocos minutos después, llegaron los camiones de bomberos. Los bomberos entraron corriendo, gritando instrucciones y llevando mangueras hacia el edificio. Uno de ellos se acercó para ver cómo estaba. «Me torcí la rodilla», dije, haciendo una mueca de dolor. «No puedo caminar». Asintió y llamó a un paramédico. Me revisaron y dijeron que parecía un esguince grave. «Tuviste suerte», dijo el paramédico. «Pudo haber sido mucho peor». Mientras me sentaba allí, observando a los bomberos trabajar, no podía dejar de pensar en lo rápido que había pasado todo. Un momento estaba comiendo una hamburguesa y al siguiente estaba cojeando fuera de un restaurante lleno de humo. Nunca nos dijeron qué causó el incendio. Tal vez fue un accidente, un fuego por grasa o algo así. Pero desde esa noche me siento nervioso al salir a comer. Cada vez que huelo humo, incluso de una parrilla o una vela, siento un nudo en el pecho, como si estuviera de vuelta en ese restaurante. Era una noche de martes, bastante tarde. Estaba agotado después del trabajo y solo quería algo de comida grasosa para adormecer el cansancio. Este lugar, Rosie's, es un bar de carretera, pero tiene ese encanto típico de las cafeterías de antaño, ¿sabes? Me senté en el mostrador, pedí una hamburguesa con queso y papas fritas y empecé a revisar mi teléfono. Había un tipo a unos taburetes de distancia. Nada especial en él, realmente. Un tipo promedio, con una chaqueta oscura, a pesar de que no hacía frío. Estaba allí, sentado, mirando. Miraba sobre todo a las camareras. Al principio, no de una manera inquietante. Solo miraba, como si estuviera esperando algo. Pensé que tal vez estaba cansado o estresado. Yo también estaba bastante estresado. Me comí mi hamburguesa, observándolo de reojo. No pidió nada, no habló con nadie. Simplemente seguía mirando. Pero las camareras comenzaron a comportarse raro. Seguían lanzándole miradas rápidas, susurrándose entre ellas, y parecían un poco asustadas. Una incluso dejó caer una bandeja con vasos, aunque por suerte no se rompieron. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que estaba cansado y sobrepensándolo. Pero entonces, el hombre se levantó, y ahí fue cuando todo se puso realmente extraño. Metió la mano en su chaqueta y sacó algo. No pude verlo claramente, pero parecía una pistola, pequeña, tal vez, pero lo suficientemente real. Mi corazón se detuvo por un momento. Todo se quedó en silencio, excepto por el leve zumbido del refrigerador. Las personas a mi alrededor se quedaron congeladas.
Las camareras parecían aterrorizadas. Yo no pensé, solo reaccioné. Me lancé debajo del mostrador buscando cubrirme. Era un desastre allá abajo, todo pegajoso y grasiento. En mi pánico, tiré una pila de platos. Uno de ellos se rompió y un pedazo afilado me cortó el brazo. Grité, con el dolor recorriendo mi brazo como un relámpago. Pude oír gritos, golpes de cosas cayendo y el sonido de gente chillando. Luego, todo se volvió oscuro. Creo que me desmayé por un segundo. Cuando recuperé la conciencia, estaba sangrando y el restaurante era un completo caos. Me quedé agachado detrás del mostrador, con el corazón latiendo descontroladamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Los gritos resonaban por el restaurante como una alarma y podía escuchar el choque de platos y el movimiento frenético de las personas. El hombre con el arma había creado una escena de completo caos y yo me sentía completamente impotente. Era surrealista, como algo sacado de una película de terror, pero esto era la vida real y yo estaba en medio de todo. Desde mi escondite, podía ver a una camarera con los ojos muy abiertos por el terror mientras corría hacia la cocina trasera. Alcancé a ver a otra clienta que intentaba ayudar a alguien que había caído. Mi brazo latía con dolor. Allí donde el pedazo de plato roto me había cortado, me quedé agachado detrás del mostrador, con el corazón latiendo descontroladamente, tratando de entender lo que estaba pasando. Los gritos resonaban por el restaurante como una alarma y podía escuchar el choque de platos y el movimiento frenético de las personas. El hombre con el arma había creado una escena de completo caos y yo me sentía completamente impotente. Era surrealista, como algo sacado de una película de terror, pero esto era la vida real y yo estaba en medio de todo. Desde mi escondite, podía ver a una camarera con los ojos muy abiertos por el terror mientras corría hacia la cocina trasera. Alcancé a ver a otra clienta que intentaba ayudar a alguien que había caído. Mi brazo latía con dolor. Allí donde el pedazo de plato roto me había cortado. Entonces, las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. El hombre pareció notar el sonido también. Su griterío se detuvo abruptamente. Parecía en pánico. Metió el arma de vuelta en su abrigo y salió corriendo. Se fue por la puerta, desapareciendo en la noche. Todo se sintió como un mal sueño, excepto que no lo era. Mi brazo era real, el dolor era real y el miedo era muy, muy real. La policía llegó rápidamente, con las luces parpadeando y llenando el restaurante con un brillo blanco y duro. Interrogaron a todos, tomando declaraciones. La camarera seguía temblando, con los ojos desorbitados por el terror. El cocinero, sorprendentemente tranquilo, solo limpiaba el mostrador con un trapo, con una expresión sombría. Me atendieron el brazo, envolviéndolo con un vendaje improvisado. El corte era lo suficientemente profundo como para necesitar puntos de sutura, dijeron. Todo el lugar era un desastre. Cristales rotos por todas partes, sillas volcadas, comida derramada. Parecía que un tornado había pasado por un restaurante de carretera. Me quedé allí sentado, aturdido, viendo a los oficiales limpiar el desastre, mientras la adrenalina se desvanecía poco a poco, dejando un vacío de miedo y desconcierto. No podía creer que había pasado. No podía creer que había sobrevivido. Solo quería irme a casa.